OneLine Chile tiene el alto honor de presentar al profesor ingeniero Marco Antonio Calle Martínez, quien nos ofrecerá la conferencia Etapas de la Ingeniería, Procura y Construcción de Plantas Petroleras. En esta conferencia, el ingeniero Calle nos explicará cómo se identifica, caracteriza y describe cada una de las etapas de implementación de un proyecto en plantas de hidrocarburos, luego de habernos contado acerca de las actividades de ingeniería conceptual básica y de realizar un detalle con relación a las normas y estándares a aplicar en proyectos de estas características. Por último, el ingeniero Calle nos comentará respecto de las actividades de la completación mecánica, el precomisionado, el comisionado y la puesta en marcha de una planta. El conferencista, el ingeniero Marco Antonio Calle Martínez, es magíster en Ingeniería del Gas Natural de la Universidad del Zulia, Venezuela. Es también especialista en EPC de plantas de hidrocarburos, conferencista internacional, es procesista senior en proyectos para Petrobras, Repsol, YPFB Andina, YPFB Chaco, YPFB Refinación, Petroecuador, Arcana Ingeniería, Ponex y Volpegas, entre algunas de las más importantes. Es autor de libros como Introducción a la Industria de los Hidrocarburos, Proyectos Petroquímicos, Utilización del Gas Natural y el Gas Natural Licuado, entre otros. Es actualmente director del Magíster en Gestión a la Industria de los Hidrocarburos de la Universidad Viña del Mar de Chile. A tiempo de agradecer al ingeniero Calle por su gentil colaboración, le dejamos el micrófono y la cámara para dar inicio al evento. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Distinguida doctora, muy buenas tardes a todos los participantes de este evento. Para mí es un placer y un honor compartir unos minutos con ustedes para hablar de un tema muy importante que se refiere a los proyectos de ingeniería, procura y construcción de plantas petroleras en todo el área de los hidrocarburos. Primeramente comentarles que el objetivo de la presente charla es describir de manera conceptual todas las etapas de un proyecto de este tipo y mostrar el programa que se tiene programado desarrollar en el curso de referencia. Y primeramente vamos a comenzar con un aspecto muy importante en los proyectos y es un aspecto básico que se debe tomar en cuenta. Y vamos a hablar de las normas federales de Estados Unidos y las normas nacionales de cada país. Como ustedes saben, en la industria petrolera nos basamos en una serie de códigos, normas, estándares, para poder realizar los proyectos de ingeniería, de procura y construcción, considerando que estos son unos arreglos y unos consejos muy útiles que a lo largo de muchos años las generaciones de ingenieros han ido almacenando, y nosotros aprovechamos este tipo de trabajo desarrollado en los años anteriores, décadas anteriores, para desarrollar un proyecto de ingeniería que sea consistente y que sea efectivo. Primeramente vamos a conversar un poco acerca de qué son los códigos, qué son los estándares y las especificaciones. Comentarles, distinguidos participantes, que un código es un conjunto, es una colección sistematizada de reglas o preceptos. Podemos ver que los códigos son generados por instituciones como la ASME, la API, la ASTM, puede ser ANSI, entre otras, hay muchas más. Y cada una trata de un tema específico para poder desarrollar. Un código es un conjunto de estándares en realidad. Por otra parte, un estándar que es muy utilizado en la industria petrolera y también en otros ámbitos, es un documento que nos sugiere condiciones y nos da información para una solución aceptable a un problema técnico que es repetitivo. Por ejemplo, tenemos estándares diferentes de la norma API. Si hablamos de alivios y venteos, sería la API 520, la API 521, ¿no es cierto? Hay normas aplicadas para cada tipo de trabajo que se puede realizar. Y nosotros tenemos que tener una colección de estas normas, en el curso lo vamos a hacer, para poder utilizar según el caso. Y también es importante poder seleccionar la norma adecuada para cada proyecto que se vaya a realizar. Finalmente, una especificación es una descripción detallada ya, es un avance más allá del estándar, donde normalmente se especifican los criterios de diseño
ya para el proyecto en particular. Como conclusión podemos decir lo siguiente: si tenemos una experiencia de muchos años en el desarrollo de ciertos proyectos, no debería ser necesario que cada generación, como dice en el texto, redescubra otra vez los principios de seguridad, de diseño que tienen los proyectos, sino más bien utilizar la información que cada generación ha dejado como un legado para la humanidad. Entonces, las normas, los códigos tienen esa misión, esa filosofía, la de brindar la información, los consejos necesarios para que el diseño sea realizado primeramente con seguridad, que es el primer precepto que tenemos en el área. La seguridad es la primera directiva, y luego viene la eficiencia, la calidad, y todas ellas como agregados en la actividad que se realiza. Ahora vamos a tocar el tema de la matriz de los códigos. Si nosotros vemos áreas de desarrollo de proyectos, tenemos algunas tablas orientativas que se les van a proporcionar a todos ustedes. Esta es una tabla, el Zoom no nos permite ver a detalle, pero podemos ir avanzando un poquito en la siguiente diapositiva y podemos ver lo siguiente. En la parte izquierda, ustedes pueden ver algunas organizaciones y sus símbolos que tienen códigos. Ahí está American National Standard Institute, ANSI. Ahí tenemos ASTM, tema de materiales. Para seguridad, la NFPA y las que ven ahí abajo, ¿no? Es un conjunto de instituciones que se dedican a un tema específico. En la parte derecha superior ustedes pueden ver las diferentes áreas. Ahí tienen remarcado una de ellas que la tomamos como ejemplo, es la Piping Systems, ¿no? Materiales y sistemas. Es decir, todo el piping, ustedes tienen que ir a la parte inferior, a las partes marcadas con negro, y ahí ven las flechas rojas que constituyen la matriz de los códigos, donde indican cada una de los códigos que se tiene que aplicar para determinada área o proyecto. Una vez que hemos determinado qué código aplicar, entonces en el código tenemos que seleccionar qué norma o estándar vamos a aplicar a dicho proyecto. Normalmente todo este procedimiento ya está totalmente diseñado. Hay que agregar además que se tiene normativa nacional que es vigente en los países, y en algunos casos se tiene normativa particular de cada empresa, que puede ser una empresa de servicios o puede ser una empresa operadora que tiene sus propios lineamientos sobre normativa. Si hay algún conflicto entre estas normativas, se toma la norma más exigente de tal manera de que se pueda cumplir con todas las demás. Bueno, en síntesis, ese es el objetivo que tiene la normativa en el proyecto. Ahora, continuando, vamos a hablar un poco de las etapas de un proyecto. Les comento que la industria petrolera, en todas sus áreas, ¿no? Estamos hablando de la parte de producción, estamos hablando de recolección, de transporte, transmisión, tratamiento, procesamiento de gas, de crudo, las industrias refineras, la industria petroquímica, todo lo que es distribución de hidrocarburos, bueno, tiene las mismas etapas conceptuales de realización de proyectos, es decir, de la implementación de plantas, de la implementación de facilidades que tienen estos proyectos. Y las etapas son las siguientes. Primeramente vamos a hablar acerca de la definición del proyecto. En este tipo de actividad es muy importante definir el proyecto, es decir, dónde comienza, dónde acaba, qué unidades son las involucradas dentro del proyecto. ¿Por qué? Para no tener un déficit presupuestal. El no definir un proyecto de manera adecuada nos puede traer un sobrecosto adicional, es decir, que la empresa no ha podido presupuestar las actividades que realmente tenía que hacer, o las ha sobreestimado, ¿no es cierto? O incluso problemas legales, contractuales de proyecto. Es por eso que un proyecto al principio tiene que definirse muy claramente, es decir, se tienen que definir los límites de batería del proyecto, las plantas involucradas, los objetivos esperados del proyecto, se tiene que hacer una adecuada definición del costo del proyecto, del alcance del proyecto, los recursos que se van a utilizar, la calidad de la ingeniería, de la procura y la construcción
que se espera en el proyecto, de tal manera que tiene que ser muy detallada para que el presupuesto sea acorde con lo que esperamos realizar. Las etapas de un proyecto comienzan normalmente con eso, con la definición y un alcance totalmente definido. Luego viene la etapa de la ingeniería conceptual. La ingeniería conceptual es más que todo una selección de alternativas. Por ejemplo, en el caso de que necesitaríamos una planta de endulzamiento, vamos a determinar qué tipo de planta, ¿no? Puede ser una planta de aminas, puede ser una planta en la que simplemente se haga blending de los pozos, o una planta de membranas para endulzamiento, u otras tecnologías adicionales que se podrían realizar. Normalmente una ingeniería conceptual define y selecciona una de las alternativas como la más adecuada en el proyecto que se está realizando. Luego viene la etapa de la ingeniería básica. La ingeniería básica toma la alternativa óptima que se ha definido y la desarrolla. La desarrolla en las principales áreas, el área de procesos, el área mecánica, el área instrumental, eléctrica, geológica, civil. Desarrolla la alternativa seleccionada en todas las áreas hasta un nivel de ingeniería conceptual, es decir, define los principales lineamientos, equipos, como lo vamos a ver un poco más adelante, para poder continuar con el proyecto. Luego viene la ingeniería de detalle. Esta ingeniería en todas las áreas ya define directamente todas las utilidades finales, los planos finales para la implementación del proyecto. Esta ingeniería de detalle es una ingeniería que se basa mucho en planos, definiciones, con equipos totalmente definidos, con características específicas y un proyecto totalmente adecuado para poder terminarse. Luego viene la etapa de la construcción. La construcción, la completación mecánica de la obra es muy importante. Normalmente tiene alrededor de un 40-50% del tiempo del proyecto en total, y es donde todas las actividades relacionadas en las áreas de montaje mecánico, montaje eléctrico, instrumental, civil, trabajan de una manera coordinada según un plan de trabajo y también un cronograma, el cual se controla mediante curvas S para poder llegar a un objetivo en el tiempo, en el costo, con la calidad definida y sobre todo con 0 accidentes. Si hablamos del tema de la seguridad, les repito, es la principal directiva que tenemos que tomar en cuenta en todos los proyectos de esta industria. Finalmente, después de terminada la completación mecánica, distinguidos colegas, procede el precomisionado y el comisionado, que son pruebas antes de comenzar con el evento final, que es la puesta en marcha y operación, donde los equipos ya empiezan a funcionar, se hacen las pruebas correspondientes y mediante un protocolo y un procedimiento procedemos a la producción. Por otra parte, comentarles que en la definición y alcance del proyecto, desarrollando un poco las partes que hemos visto, tenemos que ver varias cosas fundamentales, ¿no? La primera son las bases de diseño, es decir, en qué nos basamos para poder realizar el trabajo. Hablamos de los balances globales, qué tipo de plantas vamos a utilizar, qué tipo de servicios de gas, combustible, aire, vapor vamos a utilizar en las plantas. También se tienen que definir los offsites, es decir, los límites de batería que tiene el proyecto como tal. Por otra parte, se debe seleccionar la tecnología adecuada, puede ser propia, adquirida, enlatada, entre comillas, es aquella que tiene patentes si es que se requiriera. Y finalmente el emplazamiento de la planta, todo lo que son las materias primas, servicios auxiliares, climatología, mano de obra, residuos, contaminación, y también las condiciones sociopolíticas. En muchos países de Latinoamérica, la población cercana a las obras petroleras también tiene características especiales que impactan en el proyecto, y ese tiene que ser completamente definido. Luego viene la etapa de la ingeniería de proceso del proyecto. Como pueden ver ustedes en la gráfica que tenemos acá, en la ingeniería del proyecto se hace la adecuación y la definición de las especificaciones del proceso. Hablamos de presión, temperatura, composición, flujo, las especificaciones de ingeniería de los proyectos, perdón, de los equipos que se van a utilizar, algunas otras especificaciones, la parte de los planos, PFD, PNID, UFD, que se tocan en el curso. También se ven las interconexiones, el almacenamiento y las guías de operación,
Con esta información integral, nosotros estamos ya en condiciones de definir bien la planta que empezamos a concebir para montar. En las especificaciones del proceso, las bases de diseño tienen que contener principalmente las condiciones ambientales, es decir, no es lo mismo un proyecto en Colombia, ¿no es cierto?, para Ecopetrol, por ejemplo, dadas las condiciones climáticas del país, y un proyecto en la Argentina, o puede ser un proyecto en Bolivia, en Chile, dependiendo de las características de temperaturas medioambientales, precipitaciones, velocidad del viento, por otra parte, ¿no? También se toma en cuenta las cargas de planta, las especificaciones que deben tener los productos y los criterios de diseño adecuados que se tienen que definir al comenzar el proyecto como tal. También se tienen que definir los datos básicos de ingeniería, es decir, los servicios que se van a tener. Hablamos de agua, gas combustible, aire y otros, dependiendo del tipo de proceso que nosotros vamos a implementar. Por otra parte, se deben definir en esta etapa los diagramas de proceso y descripción, es decir, los PFDs, conocidos como PFDs, Process Flow Diagram. Como pueden ver ahí en la parte derecha superior tenemos un diagrama de flujo de procesos, el cual nos muestra en las líneas de proceso principalmente los datos de presión, temperatura, composición y flujo que tienen todas las corrientes, el número de TAC o la identificación de los equipos, y en la parte superior de los planos deben estar las especificaciones nominales de cada uno de los equipos que se está analizando. También tenemos que tomar en cuenta los diagramas de tuberías e instrumentación, los famosos P&IDs, ¿sí? Porque la industria petrolera utiliza mucho los términos en inglés, el manejo instrumental del idioma es uno de los requisitos importantes para poder trabajar en esta área, como ustedes saben. El P&ID, que ven en la parte derecha inferior de la diapositiva, nos muestra información sobre la tubería, diámetro de la tubería, material utilizado, espesor utilizado, entre otras. También de la instrumentación, todo lo que son indicadores de presión, indicadores de temperatura, indicadores de flujo, alarmas, niveles de los equipos, pueden ser high, low, low, dependiendo de las características del proceso que tenemos. La instrumentación, distinguidos colegas, depende de algunos conceptos importantes, como el sistema SIL que se utiliza, puede ser SIL 1, SIL 2 o una planta estándar, que tiene la instrumentación mínima necesaria para poder realizar el proceso. Finalmente, los balances de materia y calor. Estos normalmente se realizan con simuladores, como el simulador HYSYS, también tenemos otros simuladores como PySim, PyFace, Procuno, PyFlow, hay varios simuladores que son de diseño térmico. También tenemos simuladores que ya ingresan a la parte del diseño mecánico, como puede ser el HTRI, puede ser FEF y hay otros más que son específicos de los equipos, ¿no?, que los brinda el fabricante. Todas estas generan las especificaciones de la ingeniería básica. Las especificaciones de la ingeniería básica tienen como finalidad la compra. En este caso vemos que podemos especificar recipientes, torres, reactores, y ahí tenemos los códigos que se pueden aplicar en base a las características que se requieren. También en la parte de la ingeniería se identifican y se especifican los intercambiadores de calor en sus diferentes modelos necesarios. Se verifica el diseño, también se verifican aeroenfriadores, intercambiadores de calor de tubo y coraza, intercambiadores de calor de placas, también podemos identificar los hornos con todas sus características, ingresos, salidas, capacidades, tipos de fluido, condiciones a las que son expuestas en el trabajo, de tal manera que sean adecuados para la finalidad que se está buscando. También se deben especificar las bombas, ¿sí?, de acuerdo a los códigos que se utilizan. Se definen los tipos de bombas, se calculan las bombas, se hace una verificación del cálculo y finalmente se especifican para compra. Esta parte es muy importante. Comentarles que la buena especificación de los equipos incide de manera muy importante, en el arranque de planta. Si un equipo está bien especificado, entonces normalmente no va a tener problemas para desarrollar el trabajo para el cual ha sido diseñado.
En el curso nosotros vamos a tratar de hacer una introducción a todo este sector, de ver las consideraciones más importantes y repartir los materiales a ustedes para que vayan profundizando más, porque esta es una área muy amplia, porque tocamos toda la cadena de valor de los hidrocarburos, es decir, desde las labores de producción de pozo, la parte de transmisión, transporte, procesamiento, almacenamiento y también refinación y petroquímica. Entonces, el objetivo es darles las herramientas necesarias para que ustedes vayan realizando el trabajo. También es importante, como pueden ver ustedes aquí, definir los materiales. Aquí tenemos que ver condiciones de operación, presión, temperatura. Tenemos que ver la corrosión química, la corrosión por erosión, por fatiga. Se tienen que hacer un cálculo de las condiciones y definir los materiales más adecuados para el proyecto que nosotros estamos llevando a cabo. Para eso se utiliza la normativa también. Existe normativa, consejos ya de muchos años para poder seleccionar procesos conocidos. Y esos son los que tenemos que utilizar. Luego viene la estructuración de los diagramas mecánicos de proceso, es decir, ya algo más detallado. Ahí vemos alturas, niveles, el tipo de tuberías, la instrumentación y otras cosas ya aplicadas a la planta. Estamos viendo de lo que es general a lo particular, es decir, cómo instalamos esos accesorios en la planta de acuerdo al layout que tenemos en cada planta, los espacios todavía disponibles y todo eso. Luego viene la parte de la ingeniería de detalle. Un poco antes de la construcción, en la ingeniería de detalle se realiza un diseño final en todas las áreas. Como habíamos dicho, en la parte eléctrica, instrumental, mecánica, principalmente en la parte civil se tiene que hacer un diseño a detalle y de un diseño final que esté basado ya en la compra y la selección de los equipos que se han realizado. Para esta etapa ya tenemos que tener equipos totalmente definidos y muchos con orden de compra, ¿no? Porque el tiempo de provisión de un equipo puede variar entre 3, 6 meses principalmente, puede ser un poco más. Por lo tanto, eso se tiene que definir con anticipación a la ingeniería de detalle. En las actividades de la ingeniería de detalle normalmente son planos de implantación, planos de clasificación de áreas, diagramas mecánicos, planos de ingeniería, constructivos, planos de orientación, piping, soportes, aislamientos, adecuaciones a la planta, ¿sí?, en tuberías, estructuras, para poder realizar este trabajo. Como pueden ver en la gráfica, ahí tenemos un plano mecánico de un puente de regulación que tiene 4 ramales. Este es un puente que se ha implementado en una refinería. Entonces, ahí tenemos que tener los detalles importantes codificados para poder seguir avanzando. Es parte de la ingeniería que se debe realizar. Por otra parte, distinguidos participantes, comentarles que en el curso que se va a llevar a cabo se hace también una introducción muy importante y se dan materiales de ejemplo a todos los que están con los trabajos de ingeniería civil, la parte eléctrica, la parte de instrumentación y todos esos sectores que son muy importantes al momento de realizar el trabajo. Muy bien, la parte del manual de operaciones también tiene que quedar totalmente definida. La maqueta, que es muy importante realizarla, se le efectúa en AutoCAD, la maqueta, y se hace ya la gestión de la compra de los materiales que van a ser implementados juntamente con los equipos. Esta es una parte muy importante. La parte de compras es delicada, ¿no es cierto?, porque define el proyecto como tal. Finalmente se hace entrega de la documentación técnica que es necesaria, todos los libros de planos, documentos, el databook del proyecto que tiene que ser entregado en ese momento, juntamente con la obra, algo así como los manuales del equipo, ¿no?, donde quede registrada toda la trazabilidad del proyecto respecto a las líneas, los equipos, los sistemas que se utilizan. También los requisitos legales son muy importantes por la parte contractual. Ahí tenemos que agregar toda la serie de los documentos, memorias descriptivas, los planos, memorias, programas de ejecución, los documentos de seguimiento del proyecto, los estudios de seguridad, que son muy importantes, impacto ambiental, hoy en día que cobra cada vez más importancia la parte ambiental en la industria petrolera, los estudios HAZOP, ¿sí?, y otros documentos para el pago de impuestos y el cumplimiento de la normativa nacional del lugar.
Por otra parte, nosotros tenemos otro paso ya muy importante en el proyecto, y este viene después de la completación mecánica. Luego de terminadas las obras, ¿sí?, de la completación mecánica, donde la parte de todas las disciplinas, las que habíamos mencionado, especialmente la parte mecánica, civil instrumental, que son las últimas en terminar, como vamos a ver en un ejemplo, un caso de estudio que tenemos al final de esta charla, viene la etapa del precomisionado. Una vez que terminamos la planta, debemos verificar la ingeniería en obra, es decir, en base a los diseños, a los planos que tenemos, debemos hacer una verificación de que efectivamente hemos cumplido con la ingeniería al momento de terminar el proyecto. Ahí en la gráfica de la diapositiva ustedes pueden ver, esta es una maqueta 3D de un sector de una planta, ¿no? Entonces, el precomisionado consiste, distinguidos participantes, en la verificación del piping, instrumentación, tipos de válvula, controladores de nivel, controladores de flujo, la señal que lleva a cada una de las partes de la consola del operador. Tenemos que verificar alturas, dimensiones, tipos de materiales, es decir, tener la certeza de que las empresas que han realizado el trabajo han cumplido con la ingeniería y con las normas que han sido previstas por escrito. Ese trabajo es muy importante en la parte final y antecede al comisionado como tal. El comisionado se diferencia del precomisionado, que es una verificación. El comisionado ya son pruebas. Se realizan las pruebas de los equipos en obra, con energía y presión de fluidos. Por ejemplo, en el caso de bombas, se tendría que verificar, distinguidos colegas, el sentido de giro de las bombas, la energía eléctrica, las pruebas que tienen estos equipos. Por otra parte, se abren las válvulas para tener presión de fluidos y hacer una revisión de los medidores de nivel que tiene la planta, los indicadores y toda la instrumentación necesaria, es decir, es una prueba el comisionado antes del arranque de planta. Probamos todos los equipos individualmente de tal manera de asegurarnos de que cuando arranquemos la planta tengamos un todo ya totalmente verificado. Y finalmente viene la puesta en marcha. La puesta en marcha es un evento programado, el más importante de los eventos que se tiene en un proyecto de PC, Ingeniería, Procura y Construcción, donde se hace la introducción de carga, rellenado de líneas, niveles, arranque de bombas, de una manera secuencial, hasta alcanzar las condiciones de presión-temperatura en todas las líneas de proceso, y se realiza una comprobación al final del arranque de planta progresiva de la carga, es decir, se va aumentando la carga de la planta. Puede ser una planta de 30 millones de pies cúbicos, por ejemplo. Empezamos con 10, 20, 30 y se llega a plena carga en el arranque de planta. En el arranque de planta deben estar presentes solamente el personal especializado. Las empresas prestadoras de servicios tienen que alejarse, es un lugar cercado, es un evento muy interesante, pero en el que se controla al máximo la seguridad porque pueden haber muchas cosas que pueden fallar en un arranque de planta. Normalmente el personal que está presente y dirigiendo el arranque de planta es personal muy calificado y con mucha experiencia para llevar adelante este proceso con todo éxito. En realidad, la secuencia de actividades de la terminación, como pueden ver en la diapositiva, termina con la construcción, que es la línea verde, y ya podemos comenzar con el precomisionado. O sea, mientras vamos terminando, podemos ir precomisionando lo que se ha terminado. Y luego viene el comisionado como tal, donde se prueban todas las utilidades, sistemas, equipos de la planta. Es una prueba individual antes del arranque de planta. Eso para estar seguros de que efectivamente la planta está en condiciones de arrancar. Luego viene el arranque de planta. Como pueden ver en la gráfica, ahí está la línea de color rosado, donde se realiza el evento programado del arranque de planta. Finalmente se hace, después del arranque de planta, un tiempo de prueba, el performance test. Normalmente el performance test se tiene que llevar a cabo en el siguiente mes de arrancada la planta por un espacio de 3 días. Esto es contractual, puede haber contratos por más tiempo o menos, en los cuales a plena carga la planta tendría que producir y no se tendrían que registrar paradas importantes de proceso. Es una prueba que se realiza
Y luego viene la etapa de la aceptación final. Normalmente se realiza al año de terminar el proyecto, cuando ya esté trabajando, y se han verificado que todos los sistemas funcionan, entonces la empresa contratista emite la aceptación final de la planta y con eso terminaría el proyecto EPC que estamos llevando a cabo. También comentarles que estas actividades requieren de una especial atención de parte de los profesionales. Los profesionales a cargo tienen que tener competencias muy importantes sobre cada uno de estos procesos que se realizan. Y ahora, finalmente, para terminar la charla, vamos a mostrarles un conjunto de fotografías de un proyecto que alguna vez estaba a cargo por mi persona. Es la planta de Yapacaní, Bolivia, la parte de procesos. Se van a ver a modo general el proyecto de instalación, montaje y puesta en marcha de la planta de EPP Mazamina para la ampliación de capacidad de proceso de planta. ¿Sí? En realidad el objetivo de esas diapositivas, distinguidos colegas, distinguidos participantes, es demostrarles algunas fotografías y contarles un poco el proceso que se llevaba a cabo. Esto ha sido en enero de 2012, ahí pueden ver el total. Primeramente tenemos indicadores en la parte izquierda, el porcentaje total de avance el 7% porque se realizó la ingeniería. Primero, antes de un proyecto, ustedes saben, la parte de la ingeniería se tiene que ir realizando, avanzando. Y aquí pueden ver las fotografías con un avance civil del 3% y un avance mecánico, electroinstrumental, del 0% todavía. Las empresas involucradas, YPF Andina como cliente, empresa operadora, Exterran como dueña del contrato, proveedora de los equipos, y la empresa Kaiser para todos los trabajos de construcción. Ahí pueden ver, en las fotografías tenemos todavía la delimitación del terreno, era un terreno seleccionado, el transporte de los portacams que se viene realizando, y los primeros movimientos de tierra. Ahí pueden ver también las grúas que están descargando las oficinas temporales del proyecto, es decir, esta es la etapa inicial. Y el indicador más importante en la parte inferior, que son accidentes cero, la parte de la seguridad. Toda empresa petrolera que tiene prestigio tiene el principal indicador al final, ¿no? Y el más importante es la parte de los accidentes, la seguridad que se tiene en planta. Muy bien, para el mes de febrero de ese año, ya se tenía un porcentaje total de avance del 9%. La ingeniería había avanzado 53%, avance civil 2%, horas hombre 4.980. Ahí ustedes pueden ver que la parte civil ya ha progresado bastante, se hacen ya los primeros movimientos importantes de tierra y en esa etapa pues se realiza la movilización de todo el personal adicional que va a realizar el trabajo. Para el mes de marzo ya se tenía un porcentaje total de avance del 19%. Ingeniería, 84%, avance civil 12%, las demás disciplinas todavía estaban en espera porque necesitaban las fundaciones. Ahí se estaban montando, haciendo el vaciado de losas para los equipos. Estas losas, bueno, corresponden a la parte civil, son de un diseño generoso. En el mes de abril estaban en todo proceso de la parte civil de la planta, donde el movimiento de tierras, el compactado de las tierras, el transporte, el vaciado de losas y de fundaciones es el más importante en esta etapa. Para el mes de mayo ya se empezó con el avance mecánico, con el traslado, como pueden ver ahí en las fotografías, de las torres. Esta era una planta de endulzamiento de 16 millones de pies cúbicos y una planta de dew point de 35 millones de pies cúbicos. Entonces los equipos se montan sobre las bases, se realiza un trabajo intensivo de grúas, de transporte, de todo lo que es la parte mecánica como tal. Son labores muy delicadas que se realizan, que son las más importantes en cuanto al riesgo, ¿no?, de los equipos. Un equipo se puede dañar, y alguna vez ha pasado, pero si se daña es muy difícil reemplazarlo porque son equipos estampados ASME y se pueden tardar meses en su reemplazo. Entonces es delicado el trabajo que se realiza. Para el mes de junio se tenía un porcentaje total de avance en ingeniería del 59%, el avance civil 72%, mecánico 71%, eléctrico instrumental 12%. ¿Por qué? Porque ya se tenían los equipos parados, montados, y se podía instalar tuberías y también la instrumentación. La instrumentación que está relacionada con cada uno de los equipos, muchas veces no viene integrada y se tiene que ir montando. Ya se tiene un avance con 92.370
horas hombre y accidente cero en el proyecto. Así progresivamente para el mes de julio se iba avanzando con la meta de la ingeniería al 100%, la ingeniería se terminó, toda la ingeniería de detalle, y se tiene un avance civil del 86, mecánico 90, eléctrico instrumental 43, accidente cero, y pueden ver en las fotografías, distinguidos colegas, que se está realizando ya la instalación de todo lo que son los parrales de las tuberías, se está realizando la instalación de los sistemas auxiliares, aquí los generadores de electricidad, los paneles de control. Todo el trabajo es muy intenso en todas las disciplinas. Para el mes de agosto ya el proyecto estaba muy avanzado, el 88% de cumplimiento del avance, aquí ya se hacía la soldadura de los tanques, el montaje de los compresores, de los puentes grúa, soldadura de tuberías. Para el mes de septiembre ya se tenía un avance del 95% del proyecto, con accidente cero, y finalmente para el mes de octubre ya se llegó a un porcentaje total de avance del 99% y el arranque de planta. El 1% faltante correspondía a labores que se podían realizar después, pinturas, aceras y otro tipo de actividades que no eran fundamentales. Ahí pueden ver los equipos ya totalmente implementados, montados en el arranque. La parte superior de la fotografía, la parte derecha superior, ustedes pueden ver a los encargados. Está ahí los encargados del montaje, están en persona, y si ustedes ven el tercero, empezando de la izquierda, es el ingeniero Fran Santelo, que hoy por hoy ya no nos acompaña, un excelente profesional con muchísima experiencia. Y les comento a propósito de este ingeniero y su destacada labor, que ha sido muy referente en esta parte de Sudamérica, algo muy importante acerca de la industria de los hidrocarburos. En la industria de los hidrocarburos es una de las ramas en las que las canas valen. Es decir, la experiencia profesional es muy valorada en esta área, a diferencia de otras áreas. Por eso es que creo que los que han tenido la suerte de elegir esta área lo han hecho bien, porque hay un mercado laboral muy importante. Muy bien. Finalmente, darles gracias por su atención. Esta ha sido una charla rápida. En el curso nosotros vamos a detallar cada una de estas etapas del proyecto. Tenemos un conjunto, una base de datos, de documentación, de normas, y lo que se pretende es un objetivo ambicioso en el curso. Es de proveer las herramientas necesarias a cada uno de los participantes para que ustedes puedan lograr los objetivos de generar las competencias necesarias para poder profundizar en cualquier área que ustedes tengan como objetivo. Les agradezco mucho por su atención y bueno, hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias.